Bien, amigos, muy buenas noches a todos nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas por Facebook y YouTube. Ya estamos para presentar la edición correspondiente, edición especial, hoy sábado 14 de octubre, momentos antes, horas antes del partido clave que se jugará mañana en la Liga 2, partido de vuelta de semifinal en el Estadio Los Chancas, que se jugará a las 3 de la tarde. Mañana faltan pocas horas para este partido que será decisivo para conocer cuál de estos dos equipos, los Chancas CIC o el equipo de Comerciantes Fútbol Club, clasificará a la final. Recordemos que mañana también se jugará el otro partido a las 12 del mediodía allá en Huánuco, donde el equipo de Alianza Universidad de Huánuco, que ganó 3-2 en el partido de ida jugando allá en Lima, recibirá mañana a la Universidad San Martín, 12 del mediodía, transmisión también de la empresa Nativa, que a propósito también ya está en Andahuaylas con todos sus técnicos. Falta un grupo de personas que llegarán mañana, pero ya hay un grupo de personas que están trabajando para los detalles de la transmisión, que será histórico para Andahuaylas. Primera vez que un partido de fútbol oficial, en este caso la Liga 2, se transmitirá desde Andahuaylas para todo el Perú y para todo el mundo. Ya la expectativa es grande. Muchísimas personas ya compraron sus entradas. Farmacia Cristo Rey estuvo atendiendo hasta las 9:30 de la noche. Mañana continuaremos desde las 7:30 de la mañana. Quedan algunas entradas, cerca de 150 entradas, que el día de mañana estamos seguros que van a agotarse, porque muchas personas de las zonas rurales recién vendrán mañana, porque ellos trabajan en sus lugares donde viven, y como es domingo, vendrán mañana, seguramente temprano, para hacer sus cosas, sus compras, y luego comprar sus entradas y esperar el partido, que repetimos será a las 3 de la tarde en punto. El estadio debe estar abierto más o menos desde las 12:30, para que las personas puedan ingresar con mucha calma, en orden, y evitar aglomeraciones. Hay que reiterar que no hay que llevar cosas personales como las correas, lapiceros o situaciones que podían ser utilizadas como armas. Solo va a permitirse los celulares, las billeteras, los documentos, sobre todo el DNI, para cualquier circunstancia. Además, hay que recordar que mañana en las boleterías del Estadio Los Chancas no se venderán las entradas. Prácticamente las entradas están agotadas casi en todos los puntos de venta que se aperturó. Desde el día jueves ya se ha ido vendiendo. Nosotros también hemos estado vendiendo y nos queda, repetimos, cerca de 150 entradas que nos trajeron en horas de la noche. El último lote, más o menos para que las personas que vienen de las zonas rurales puedan adquirir. También algunas personas nos llamaron que están viajando de otros lugares, que llegarán en el transcurso de la mañana. Algunos llegarán cerca de las 12, 1, tendrán que correr para llegar a tiempo y evitar aglomeraciones. Estamos seguros que mañana, para ingresar al estadio, va a haber una demora. Es importante que los organizadores aperturen todas las puertas posibles. ¿Para qué? Para que la policía pueda controlar, revisar, que no lleven cosas prohibidas, y sea más ágil el ingreso. Además, las personas tienen que empezar a acomodarse, buscar sus lugares. Hoy, en los próximos minutos, atención, estaremos entrevistando al jugador Carlos Gamarra. Carlos Gamarra, defensa central, que ha demostrado regularidad durante todo el campeonato, grandes actuaciones, y mañana también estará en el equipo seguramente para mostrar lo mejor y sacar adelante este partido clave para buscar la clasificación a la final. Así que hoy estaremos en los próximos minutos con la entrevista con Carlos Gamarra, el número 2 de la defensa del equipo Los Chancas. Y atención, hoy estaremos también sorteando 4 entradas. Atención, 4 entradas que estaremos regalando. 2 entradas de parte de Ferretería Gutiérrez en la avenida Andahuayla 140. Una entrada de la Mansión Casa Hotel y una entrada de Farmacia Cristo Rey. Son los 4 auspiciadores que nos están regalando las entradas para poder sortear a los seguidores a través de YouTube. Ya André en breve va a estar explicando en qué va a consistir este sorteo. A propósito, vamos ya al saludo de André Vargas Altamirano para todos nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva edición noche de hoy sábado 14 de octubre. Buenas noches, André Vargas. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a todos los más de 150 espectadores que ya están conectados en Facebook y en YouTube. Emocionado, yo creo que como todos, ansioso un poco también por el partido de mañana. Hoy en la tarde estuvimos en el estadio terminando de retocar algunas cosas en la cabina para estar
prestos y listos al 100% mañana en la transmisión y hemos visto, o por lo menos desde afuera, se ve que la cancha está muy bien cuidada. Estos últimos días de lluvia que ha habido me parece que le han caído a pelo a la cancha. Está bien cortadita, Bien el verde. estadio está hermoso y solamente falta pintar las líneas que lo van a hacer seguramente mañana en horas de la mañana. Así hemos estado en horas de la tarde en el estadio. Es verdad que ya se hizo el corte. Está verde en toda la extensión de la cancha de juego. Falta hacer el pintado respectivo que seguramente los que administran, los encargados deben estar realizando mañana temprano. Para evitar también el tema, si es que llovía, la pintura podría decolorarse o podría despintarse. Así que mañana debe estar en perfectas condiciones el Estadio Los Chancas para este partido tan importante de semifinales. Vamos a algunos comentarios de nuestros seguidores y también si explicas sobre el sorteo. Sí, aprovecho para saludar a todos los que ya nos escriben. Ever Castro en YouTube nos dice: mañana empezamos con goles a partir del minuto 10. Mucha fe de Ever Castro. Dice: todos temprano al estadio mañana para evitar la aglomeración en las colas. Y nos cuenta también que ha visto llegar a paisanos de Abancay para entrar a los Guerreros Chancas. Gracias por el apoyo a toda la gente de Apurímac. Tenemos más comentarios. Amílcar Palomino Mendoza nos dice: buenas noches, profesor. Profesor, buenas noches, nos dice Len J.A. También tenemos saludos de Félix Román, Edwin Rómulo Galindo, Richard Arenas Guamán. Todos empiezan a saludarnos. Ya saben, aprovechen de compartir este live para que más personas nos puedan seguir. Ya ustedes deben haber visto la publicación en nuestra página de Facebook, cuáles eran las condiciones para el sorteo. Al final del programa, a eso de las 10:30, 10:40, vamos a empezar con el sorteo. Y es clave que estén presentes los ganadores, ¿no? Porque les vamos a escribir, nos tienen que responder los comentarios. Y sería espectacular si por interno nos comparten su número, el ganador, claro, para llamarlo y para que nos cuente las expectativas que tiene para mañana. Un saludo especial también a mi querido padre, Miguel Vargas Agüero, que nos está viendo. Gracias a papá Miguel, quien está también... Un saludo, un abrazo, Miguel. Muchísimas bendiciones y pronta recuperación a Miguel Vargas Agüero, mi querido señor padre, que nos está viendo en este momento. Vamos a sortear hoy, repetimos, 4 entradas para el día de mañana. En unos instantes también ya estaremos con la llamada con el jugador Carlos Gamarra, con quien ya hemos concretado la entrevista más o menos en unos 2-3 minutos. Estamos timbrando a su número para poder conversar y ver cómo está la preparación, cómo está el equipo en la parte moral, en la parte física y la expectativa del día de mañana. Un partidazo donde el estadio va a estar en su máxima capacidad. Es la primera vez que el Estadio Los Chancas, con sus 3 tribunas, estará en su máxima capacidad. Ha habido partidos importantes como este año frente a Comerciantes Unidos, que estuvo casi a un 90%. Me acuerdo mucho también hace algunos años, si no me equivoco, el año 2018-2019, cuando se jugó frente a Cienciano, donde el equipo en esa oportunidad, Santa Rosa, ya no tenía opción y el que le interesaba ganar era Cienciano. Y mucha gente vino de Cusco para ese partido, pero no estuvo en su máxima capacidad. Mañana veremos al estadio en su máximo esplendor con asistencia y esperemos que el público que asista mañana aliente permanentemente, antes del partido, durante el partido, incluso después del partido. Hay que tener mucha paciencia porque el partido dura 90 minutos y a veces puede haber algunas jugadas, algún error de los jugadores. Hay que tener confianza, hay que levantarles la moral para que ellos puedan recuperarse y poder sacar adelante ese compromiso bastante difícil. Sí, es verdad, va a ser un partido lindo, la expectativa es muy alta. Recordar también que la gente nativa ya está en Andahuaylas, ya los hemos visto llegar. Esta tarde que también fuimos al estadio, ellos también estaban en el estadio viendo la locación, viendo cómo se van a instalar. Alguna novedad que no se ha visto en otros partidos también que me gustaría compartirle al público es que hemos estado viendo cómo soldaban como una especie de... Unos paneles publicitarios. Sí, unos paneles publicitarios, unas estructuras para los paneles publicitarios. Recordemos que mañana va a ser televisado el partido, entonces por primera vez vamos a ver estos paneles publicitarios que ya estaban dejando listos. Ahora, otra cosa también es que toda la zona que está detrás de la tribuna oriente, pegada hacia el Coliseo, me parece que la van a enrejar para que los jugadores y toda la parte... para que los buses de ambos equipos estén separados del público, ¿no? Sí, hay un cerco metálico que se está instalando para evitar que las personas tengan acceso donde bajarán los jugadores de ambos equipos. En relación a los paneles, a las estructuras publicitarias, va a ser importante. Primera vez
porque las cámaras en este caso de Nativa, estarán en el sector de Occidente y enfocarán con su cámara principal hacia la cancha, donde se va a tener que ver la parte baja de la tribuna de Oriente, donde está la cabina de frecuencia deportiva, donde aparecerá esta publicidad, y eso tiene un costo. Lógicamente eso va a verse en todo el mundo a través de esta transmisión, y estaremos también nosotros viendo quiénes están pagando, posiblemente empresas nacionales que necesiten mayor cobertura. Bien, mientras vamos recibiendo más salud, vamos a ya intentar la comunicación con Carlos Gamarra para los oyentes de Frecuencia Deportiva y seguidores el día de hoy. Sí, un saludo para Lenin Cañari Guzmán, que nos escribe, para Nayeli y Bet Naveros, que nos dice: mañana ganamos sí o sí. Buena transmisión, felicitaciones, nos dice Edwin Joija Coragua. Welmer Lizunde Damiano nos dice: buenas noches, señor Milciades Vargas. Walter AQ nos dice: saludos, profe, buena transmisión, mañana llenamos el estadio. Diana Marcia nos dice: vamos Chancas. Edwin Galindo Silvera: somos Chancas. Hamilton Vázquez Osjo: vamos Chancas 6C. La gente está muy muy activa en los comentarios. Me parece que ya estamos en comunicación con Gamarra, ¿verdad? Bien, ya tenemos el contacto telefónico con Carlos Gamarra, a quien agradecemos por la deferencia. Sabemos que a esta hora ya deben estar descansando ya en sus habitaciones, pero queremos saber sus impresiones, sobre todo del partido que se jugó el miércoles pasado, más el viaje que fue pesado al día siguiente, que llegaron jueves en horas cerca de las 11 y media, y ayer hicieron un pequeño trabajo. Hoy seguramente también creo que en la mañana han hecho los últimos detalles para el día de mañana. Buenas noches, Carlos, tu saludo para los oyentes de Frecuencia Deportiva. Te escuchan. Adelante, buenas noches. Buenas noches, señor Milciades, ¿qué tal? Un gusto y gracias por la invitación. Y bueno, sí, como bien usted ahí lo ha dicho, bueno, no jugamos ahora el miércoles, vamos mañana, un plazo muy corto para el descanso y todo eso, pero dentro de todo hemos tratado de recuperarnos, ¿no? Ya que el viaje también ha sido largo y el partido allá, como ustedes bien saben, la calor y todo, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios ya nos sentimos mejor y preparados ya para lo que es el día de mañana, ¿no? El partido de vuelta contra Comerciantes. El día miércoles el partido, ¿qué nos podrías comentar en condiciones bastante complicadas? El tema de la cancha sintética, el tema de la temperatura y también el intenso sol, y después que empezó a llover en el segundo tiempo. ¿Cómo fue ese partido? Ya ustedes tenían cierta experiencia de haber jugado en esa cancha en el campeonato regular en la primera rueda. ¿Qué nos podrías comentar de ese partido? Sí, bueno, de verdad creo fue un primer tiempo donde no arrancamos bien, nos pegó el sol fuerte, el campo sintético también malísimo, pero bueno, no, creo que pudimos aguantarlo bien el primer tiempo y bueno, creo que en el segundo ese descanso como que nos dio un aire para ya en el segundo tiempo poder entrar mejor, y la lluvia creo que nos ayudó un poco, ¿no? Para que nos sintamos un poco más aliviados y bueno, ¿no? Pudimos conseguir el empate y creo que eso ha sido muy importante, ¿no? En una ciudad ya de mucha calor y con un equipo que de local suele jugar bien. Ustedes han estado trabajando ya con muy poco tiempo, viernes y sábado. ¿Qué tipo de trabajos realizaron? Creo que estuvieron en el gimnasio. Ya no se puede hacer muchos trabajos exigentes para no de repente lesionarse y llegar en la mejor forma para el partido de mañana, porque no hay mucho tiempo para descansar. Sí, ahí como bien usted lo dijo, el día viernes hicimos gimnasio, algo suave nomás como para mantener el músculo y bueno, el día de hoy por la mañana en el estadio, bueno, no, y más que todo táctico, ¿no? Para ya más o menos plasmarlo el día de mañana y así ya quedar listos, ¿no? ¿Cómo ves al rival, que será ya la cuarta vez que nos enfrentemos? 2 en la fase regular, 1 en esta semifinal y mañana será la cuarta vez. ¿Cómo ves a este equipo que ya debes conocer a muchos jugadores? ¿Cómo crees que se va a presentar el partido mañana? Bien, de verdad creo que en la fase regular
bueno, acá de localía hemos mostrado una superioridad, ¿no? Y bueno, le ganamos 5-0 y ahora, bueno, creo que va a ser un partido muy distinto porque ya no es un partido de la fase regular, sino es una semifinal, ¿no? Y la semifinal se juegan diferentes. Y bueno, no, pero yo creo que el equipo acá de Chancas en Andahuaylas ha mostrado hacerse fuerte acá en localía, y mañana vamos a salir a proponer lo que siempre hemos propuesto de local, ¿no? Así que yo creo que mañana hay muchas expectativas de seguir jugando como hemos venido jugando de local. Tú que estás en la posición defensiva juntamente con Ederson Mogollón, ¿cómo ves a los delanteros? A este jugador que hizo el gol precisamente, Junior Zambrano, un centro de sector izquierdo que sorprendió a todos y no pudiste ya evitar porque fue bastante rápido y en la cancha sintética la pelota corre más y estuvo atento este jugador Zambrano que anotó el gol. ¿Cómo estás ya enfocándote en de repente realizar la marca a este jugador mañana? Sí, creo que como usted bien dice, fue una jugada rápida, se encontró un poco mal posicionado y bueno, no nos hicieron el gol. Y bueno, no, esto siempre ayuda a que uno pueda seguir aprendiendo y bueno, acá los equipos que han venido nunca han propuesto un juego así de jugar de igual a igual, y yo creo que el día de mañana más el trabajo que van a hacer ellos va a ser defensivo, ¿no? Y bueno, como usted bien dice, mi compañero de saga, Ederson, ya lo conocemos mejor y yo creo que con él el día de mañana vamos a hacer un gran trabajo para poder tenerlo bien controlado al delantero, ¿no? A Junior Zambrano. Bien, Carlos, de repente para que mucha gente te vaya conociendo, ¿en qué equipos has empezado a jugar? ¿Cuál es tu trayectoria en el fútbol, sobre todo en el fútbol peruano? Bueno, yo me inicié en Melgar Menores el 2017, 2018 me subieron a reserva y el 2019 pude estar en el primer equipo, debuto este año y bueno, luego el 2020 me contrata Alianza Universidad de Huánuco, estuve ahí también un año, también estuve ahí y bueno, luego opté por bajar a la Liga 2 para tener como que más ritmo, ganar roce y experiencia. Luego en 2021 estuve en Sport Chabelines Junior y bueno, el año pasado pude estar acá en Los Chancas y esos han sido los clubes en los cuales he estado. ¿Tu edad y tú eres natural de qué ciudad? De Mollendo. Ah, tú eres de la tierra de Oblitas. Ajá. Sí, exacto. Bien, Carlos, gracias por tus respuestas. Y en esta parte final, la invitación al público. Hay gran expectativa, las entradas ya prácticamente están agotadas, el estadio va a estar en su máxima capacidad y esperemos que el público pueda alentar desde minutos antes de que comience el compromiso, durante el partido y en todo momento. No esperar cualquier situación para pifear, sino alentar a los jugadores, ya que es un partido de alta competencia y decisivo para clasificar a la final. Tu invitación e invocación al público. Sí, bueno, hace poco vinieron un grupo de hinchas, la barra, fue lindo el banderazo. Tenerlos acá, el banderazo, fue lindo que nos visitaran acá al hotel y bueno, esto nos ayuda y nos anima que el día de mañana sigamos haciendo bien las cosas y bueno, es lindo, ¿no? Es lindo que el estadio esté lleno, esté la gente ahí y estamos un solo puño, es un sueño de todos, hay un anhelo grande y yo creo que mañana es un paso más para lo que queremos lograr y bueno, no, así que el día de mañana es un partido de 90 minutos, que no dejen de alentarnos y que estoy seguro que las cosas se van a dar de la mejor manera. Muchas gracias, Carlos Gamarra, y también hace extensivo el saludo y toda la muy buena suerte, las vibras positivas para todo el equipo, incluido el comando técnico. De parte de nosotros, Frecuencia Deportiva, que siempre hemos estado siguiendo la participación, la campaña, y hace muchísimo tiempo también a este equipo cuando tenía otro nombre. Gracias, y algo más que desees agregar, de repente algún saludo
ya que estamos a nivel nacional e internacional a través de Facebook y YouTube. Sí, bueno, hay un saludo a mi familia que está en Arequipa, abuelos, tíos, a mis padres, a mis hermanos, y un saludo para toda aquella gente que nos viene apoyando y siempre está ahí en las buenas y en las malas. Y bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre es lindo poder conversar un poco. Así que bueno, muchas gracias y así que el día de mañana somos un solo puño. Bien, muchas gracias, Carlos, por tus palabras y muy buenas noches y bendiciones. Gracias. Bien, amigos, hemos conversado con Carlos Gamarra, defensa, que recién nos enteramos que es de Mollendo. Nosotros pensamos que era de Lima, pero importante también en Mollendo, que ha dado muy buenos jugadores como Juan Carlos Oblitas. Ellos están ya concentrados, están ya descansando. Mañana, seguramente temprano, tomarán sus alimentos, luego el almuerzo, que debe ser más o menos a las 11, para que puedan tener la digestión respectiva y estar listos para asistir al estadio. Deben estar yendo seguramente a la 1:30 aproximadamente, porque ellos vienen desde Talavera, para poder ya llegar al estadio, o cambiarse, hacer el trabajo precompetitivo, que es el calentamiento respectivo, para poder prepararse y luego ya salir con la indumentaria respectiva. Hay que reiterar que el árbitro del partido de mañana será Diego Aro, un árbitro un poco polémico, un poco que mucha gente está preocupada porque indican que es un tarjetero que saca muchas tarjetas, otros indican que no deja jugar, no le da fluidez al juego. Veremos qué pasa mañana. La presencia del público también va a ser importante para que exija que el árbitro aplique el reglamento, que es único, que haga justicia dentro de la cancha. Vamos, si tenemos algunos saludos de nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva y en breves minutos ya estaremos regalando o sorteando los pases. Vamos, André. Sí, aprovecho para saludar a todos los que nos están comentando. Edison Vázquez nos dice, mañana ganamos Chancas. Frank Joseph Zúñiga a Vega me dice, un saludo especial a mi señor padre Sebastián Zúñiga Román desde Puerto Maldonado, arriba los Chancas. El Andahuaylino nos dice, el equipo de comerciantes ya entrenó en Andahuaylas. Pregunta, todo el sur está con los Chancas 6. Alex Gómez desde Atlanta. Saludos, señor Milciades Vargas. Vamos, Chancas, mañana ganamos. Alex Gómez nos saluda desde Estados Unidos. Un abrazo para Alex, que lo conozco también, a su señor padre Raúl. Vamos con más un comentarios. Saludo para Alex. John Julison Mañuico Cusi. Mañana ganamos, vamos, Chancas. José Luis Rodríguez Maucalle. Chancas 4-0, dice para mañana. Isabel Núñez, ¿a qué hora es el sorteo? El sorteo va a ser dentro de unos 15 minutos más o menos, así que estén atentos. Juan José Damián Olarte, vamos Chancas, estamos contigo. Kevin Altamirano Mondalgo, buenas noches. Mañana todos somos Chancas CIC a alentar los 90 minutos a nuestro equipo. Estamos a un paso a llegar a la Liga 1, arriba Andahuaylas. Frecuencia Deportiva, la mejor transmisión, nos dice Kevin Altamirano Mondalgo. Rafa Hurtado, saludos Milciades. Mañana ganamos Chancas 3, Comerciantes 0. Martín Yatoy Maucalle, mañana ganamos Chancas 2, Comerciantes 0. Narciso Inca al Jaguamán, vamos Chancas. Juan Carlos Quintana Velázquez, vamos Chancas. Wilber Osjo Mesares, vamos Chancas. La 12 nunca te dejará alentar. Sí, hay varias barras organizadas. Me parece que está Furia Chanca, está Comando Salud. Y por ahí también me parece que hay una barra organizada incluso desde Quillabamba. Mario Leguía nos dice, vamos Chancas, mañana ganamos 3-0, ya te quiero ver en primera. Jaime Navarro Cruz, saludos, mañana ganamos, vamos Chancas. Bien, son algunos comentarios que nos están llegando a través de internet. Antes queremos agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible las ediciones diarias de Frecuencia Deportiva en horas de la noche y también en horas de la mañana. Gracias a la mansión Casa Hotel, de donde estamos saliendo. Cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de evento. La mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al 983-668864. También gracias a Farmacia Cristo Rey, donde pueden adquirir sus entradas, que quedan pocos, a partir de las 7:30 mañana. 7:30 de la mañana estaremos abriendo las puertas de Farmacia Cristo Rey para que las personas que por diversos motivos recién de repente están llegando, amaneciendo para ver el partido, adquirir sus entradas y estar más tranquilos y asistir temprano al Estadio de los Chancas. También gracias a Ferretería Gutiérrez, atención, muchas gracias a Ferretería Gutiérrez, a Edgar Gutiérrez por su desprendimiento, que está regalando dos entradas que hoy estaremos sorteando. Gracias a Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas,
clavos, tubos, Papco para agua y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuayla 140, celular WhatsApp 939-342868. También gracias a Agente Interban de Farmacia Cristo Rey, donde puedes realizar depósitos, retiros, transferencias, consulta de saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago a universidades, institutos y a empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche. En Agente Interban de Farmacia Cristo Rey siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andahuayla 270, frente al Parque Arguedas. También gracias a Tortas Rodas. Tortas Rodas ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción, graduaciones y para cualquier ocasión, pasteles y bocaditos dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas, Avenida Martinelli 281, planta principal, Avenida Petro Casafranca 126, pedidos al 988-41-5241. También gracias a Representaciones y Distribuciones González, distribuidor exclusivo de las mejores marcas, tuberías y accesorios Papco Avín, Cerámico San Lorenzo, tanques Rotoplas, grifería e inodoros Bainza y Talgrif, productos Chema, pegamentos para cerámico Faxio, lavaderos Record, planchas Drywall Volcán, pinturas CPPQ, termas solares Ecology y ventas al por mayor y menor. Representaciones y Distribuciones González, Avenida Sesqui Centenario 238, pedidos al 983-60-1900 o al 983-9542-99. Compre original y garantice sus proyectos. También gracias a Mecánica de Motos Romero. Mecánica de Motos Romero, venta de motos TVS King, servicio técnico y venta de repuestos originales para toda marca de motos. Bayat, TVS King, motocargas y motos lineales. Mecánica de Motos Romero, Avenida Los Álamos 143, Joñepuquio. Teléfono 983-946887. También gracias a Rectificación en Huancaray. Rectificación en Huancaray de Alfredo Pariona. Rectificación de motores, gasolineros y petroleros, monobloc, culatas, cigüeñal, bielas, servicio de prensa hidráulica, soldadura en aluminio y culatas de motos. Venta de repuestos originales y alternativos. Rectificación en Huancaray, Avenida Sesqui Centenario 130 en Curibamba. Celular WhatsApp 983-6619-56. También se vende un lote de 200 metros cuadrados en la sexta cuadra de la Avenida Perú, muy cerca de la Mansión Casa Hotel, de 10 metros de frente y 20 metros de fondo. Mayor información al 983-668892. También, atención, se remata 2 lotes de terreno de 258 y 272 metros en el fondo Chejo Cruz, pasaje Oscuilca, a 2 cuadras al norte de la Avenida Perú, muy cerca de la subregión Chanca. A buen precio, interesados llamar al 980-70-1330. Y atención, mañana estaremos transmitiendo desde la 1:30 aproximadamente desde el Estadio Los Chancas a través de nuestra plataforma digital en Facebook y YouTube y también con Radio Andahuayla 106.5. Amigo oyente, hombre de negocios, inversionista, anuncia en frecuencia deportiva por Radio Andahuayla 106.5 FM y en redes sociales anunciando con nosotros mejora tus ventas. Recuerda que la publicidad no es un gasto, es una inversión. Y la radio está y las redes sociales están cada vez más cerca de las personas. Mayores informes en la Avenida Andahuayla 270 o al teléfono 983-668909. Continuamos con la edición, a ver si André puedes explicar. Ya en breve estaremos con el sorteo de los 4 pases que tenemos, 4 entradas para el día de mañana. Sí, a ver, aprovecho para saludar a todos los que nos escriben por YouTube. John Julison, bueno, hasta ya le leímos. Mario Leguía nos dice vamos Chancas. Jaime Navarro, saludos, mañana ganamos, vamos Chancas. Licelit Carrasco Jiménez nos dice arriba Chancas. Mañana será un día muy importante y decisivo. Esperemos un resultado positivo. Saludos desde Talavera de la Reina. Diego Mitma Espinosa nos dice vamos Chancas. Alex Gómez, se hará realidad un sueño desde niño. Vamos Chancas, somos de primera. Eder Castro Gutiérrez nos da su score, 4 Chancas, 1 Comerciantes. Rafael Yachua Hurtado, mañana todos a llenar el estadio Chancas 3-0. Estamos a un paso de la primera división, vamos Chancas, nos dice. A ver, aprovecho para ir contándoles un poco cuál va a ser el mecanismo del sorteo. Ya tenemos la lista de nombres de los participantes. Vamos a hacer un sorteo, son 4 entradas las que vamos a regalar. Entonces, el primer sorteo va a ser de 3 entradas. Ya hemos hecho la validación, todas las personas que han compartido el post, que han etiquetado a un amigo y que se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Ya tenemos la lista completa. Vamos a en breves proyectar la pantalla para que todos puedan revisar que sus nombres estén. Así le vamos a dar una pasada rápida. Vamos a sortear, van a salir 3 ganadores y vamos a dejar 10 suplentes. Entonces,
van a tener unos pocos minutos, yo creo que 1 minuto y medio. 1 minuto está bien para que esos 3 ganadores se pronuncien por los comentarios, que nos digan acá estoy presente. Nosotros les vamos a escribir por interno para que nos den su número y tienen que tener el teléfono a la mano para poder llamarlos, para que nos cuenten las expectativas que tienen para mañana del partido. Correcto, así que estar atentos. Antes me olvidaba. Entonces esas 3 entradas las vamos a sortear, como ya dije, y la última entrada, como prometimos a los que estaban presentes en la transmisión en vivo de ayer, a los que compartieron ayer, que son unos pocos, son como 50 personas, van a tener un sorteo bonus aparte, ¿no? De una entrada para esos 50 que ayer estuvieron presentes en el programa, para esos 50 que compartieron el programa en vivo de ayer. Así es. Entonces, en breves instantes ya estaremos con el sorteo. También informar que el presidente y también la familia de los dirigentes, la familia Íñigo Peralta, ya se encuentran en Andahuaylas. Mañana están llegando otro grupo como nuestro amigo Darío Peralta, que ya debe estar en ruta, y ya ellos también están a la expectativa, están supervisando la venta de las entradas, que está en galope. Se está vendiendo muchísimas entradas. Ya parece que en algunos lugares ya se han agotado. Nosotros todavía nos queda, como hemos indicado, cerca de 150 entradas que mañana a partir de las 7:30 de la mañana estaremos vendiendo hasta que se acaben. Ojo que mañana no se venderá en las boleterías del Estadio Los Chancas por disposición de los organizadores por el tema de que este partido es de alto riesgo. Así que hay que tener mucho cuidado con ese tema y al momento de asistir, ir temprano. No llevar cosas que no necesite dentro del estadio. Parece que tampoco van a permitir las paraguas, eso todavía está en duda. También no llevar las correas, los peines, lapiceros, agua en botellas, tiene que llevar agua en bolsitas para poder ingresar, porque eso se podría utilizar dentro del estadio como proyectiles de repente para agredir a los jugadores del equipo rival o de repente a los árbitros o a la policía. Así que para evitar este tema o esas agresiones se evita, en la puerta se controla. Creo que sería importante que se habiliten las 4 puertas, 3 puertas de la Avenida Perú y una puerta por el Jirón Pampachiri, para que el ingreso sea rápido, ordenado y que no se demore mucho las personas. Si las personas van a llegar un poco tarde, va a ser complicado, va a haber colas posiblemente 2-3 cuadras, como ya fue en el partido frente a Comerciantes Unidos, que no fue mucha asistencia, pero para mañana la expectativa es total. Todos ya quieren que empiece el partido y observar qué sucederá en los 90 minutos. Repetimos, el árbitro será Diego Aro, que ya debe estar en Andahuaylas, concentrado juntamente con su terna respectiva. ¿En cuánto tiempo hacemos el sorteo? Ya estamos André? listos, Mercedes, dime tú y... Vamos con la hora. ¿Qué hora arrancamos. tenemos para poder...? Son 10:38 de la noche. Los 10:40 Estamos completamente en vivo. 10:40. Reiterar que mañana también es el otro partido, que veremos antes que comience el partido de los Chancas, porque el compromiso programado en Huánuco, en el estadio Heraclio Tapia, será a las 12 del mediodía, que también transmitirá Nativa. Estaremos viendo ese partido para ver qué sucederá entre Alianza Universidad Huánuco, que juega de local, frente a la Universidad San Martín. Estos equipos ya se enfrentaron la semana pasada, exactamente el martes, donde San Martín perdió de local después de ir ganando 2-0 en el primer tiempo, perdió 3-2. Y el equipo de Huánuco están confiados también de que saldrán adelante en el partido de mañana. Ellos necesitan incluso con un empate, están clasificando. Empatar o ganar. Si pierden por más de 2 goles, quedan fuera. Si pierden por 1 gol de diferencia, irán a los penales directamente. No hay tiempo alargue, tiempo suplementario, sino directamente a los penales. Por eso ese partido se ha programado a las 12. En el caso de Andahuaylas, el partido está programado a las 3. 3 de la tarde. No se olviden que el partido es a las 3. Podría darse una posibilidad de un empate. Por eso también se ha programado media hora antes para ver el tema de la luz natural. Así que estaremos atentos al partidazo que será mañana, que será histórico. Recordemos que el fútbol andahuelino hace muchísimos años ha estado buscando una clasificación al fútbol profesional. Muchos empresarios hicieron el esfuerzo en forma de repente conjunta entre 3-4 empresarios o algunas instituciones como el Colegio Juan Espinosa Medrano con los exalumnos, la Asociación de Padres de Familia, en otras oportunidades el Ejército Peruano, en otras el municipio provincial también que de alguna forma apoyó, o en otras la Municipalidad de San Jerónimo con el Municipal de San Jerónimo, también de algunos lugares como la Municipalidad de Pacucha, con el Municipal de Pacucha. Los Gigantes del Cenepa era manejado por el Ejército Peruano, Deportivo Los Chancas eran empresarios andaverinos que estaban tras el equipo, luego Colarreal, que también era una empresa importante de la familia Añaños cuando estaba en sus inicios,
luego ya Arguedas, que también fueron muchos empresarios, muchos dirigentes que asumieron esa responsabilidad. En algún momento también el sector salud tuvo su equipo, el Sport Juvenil un equipo histórico, el Colegio Juan Espinosa Medrano, como ya hemos indicado, el Deportivo Curibamba, que era manejado por el señor Clodoaldo Iñigo en su momento, que participó incluso en la Liga 1, luego en la Copa Perú, y luego Arguedas en varias oportunidades. Últimamente, el equipo del Deportivo de Educación Chanca, el DECH, y también Andahuayla Fútbol Club, con el señor Eduardo Navarro, que también estuvo en la dirigencia de Santa Rosa. Así que muchos esfuerzos que se realizaron anteriormente con el objetivo, y no nos olvidamos también del equipo de Mariano Melgar, con la familia del señor Jehu Altamirano, que estuvo también muy cerca de alcanzar una clasificación a la liguilla de los 6 grandes de la Copa Perú. Todos esos esfuerzos, ahora estamos cada vez más cerca, con la familia Iñigo Peralta, quien tuvo este proyecto hace muchos años, el señor Clodoaldo, que lamentablemente ya no está con nosotros, pero seguramente está atento a lo que suceda en estos partidos, la bendición respectiva, y mañana se jugará gran porcentaje de la posibilidad de alcanzar una clasificación al fútbol profesional. Si mañana el equipo gana por cualquier diferencia, ya estará en la final, estará al 50% de probabilidades con el otro equipo para jugar en partidos de ida y vuelta. Como ya hemos indicado, el partido de ida, si es que el equipo gana mañana, será primero de visita, sea en Huánuco o en Lima, y la revancha, de todas maneras, en el Estadio de los Chancas, donde se definirá al subcampeón de la Liga 2 y el ascenso directo a la Liga 1. ¿Algo más para ya comenzar con el sorteo? Sí, ya estamos listos, Milciades. De hecho, ya estamos proyectando en la pantalla la lista de todos los que están participando. Más bien voy a necesitar tu ayuda para que... Bájale todo el volumen a tu... Bájale el volumen a tu recepción. Bájale el volumen al teléfono antes. Ya. Baja el volumen, abre Facebook y me vas a ayudar con los comentarios. Yo voy a revisar los comentarios de YouTube y tú vas a revisar los comentarios de Facebook para ver si los ganadores se escriben por los comentarios. Yo voy a revisar en Facebook. Sí, conéctate al en vivo. Ya, correcto. Por Facebook, y correcto. quiero que estés atento, por favor. Bájale el volumen a tu teléfono. Bájale el volumen al eso es teléfono. lo que estamos tratando de hacer. Por el costado está el volumen. Sí, estamos, Ahí al costado, ahí. ya estamos Claro. al mínimo. Ahora ponle en vivo para que estés en vivo. Si estamos en vivo, tenemos 264 conectados. Acá en Frecuencia Deportiva hay algunos saludos también que están atentos. Vamos a ver si comenzamos. Tienen los comentarios, ¿no? Vamos a algunos comentarios que voy a dar lectura. Edwin Horizonjo dice, estamos atentos. Reinaldo Romero dice, vamos Chancas, mañana ganamos. Yanecita Huacre dice, vamos Chancas. Gaiden Lutmer dice, Chancas 2-0. Renzo Núñez, vamos Chancas. Darío Damiano Osco, tan complicado hace un sorteo, qué aburridos, dice Darío Damiano, que está un poco impaciente, seguro ha tenido un día difícil. También Galindo Navarro, eso ya se sabe. Luego Aureo Andrés Altamirano, mañana goleamos, vamos Chancas. Yanecita Huacre, vamos Chancas. Y también Abel Sarayais, felicidades por el equipo de los Chancas. Luego está Ángel Lara, vamos Chancas, este año somos... Sí, ahí me tienes que ayudar a ver los comentarios. Entonces, ya, vamos. Sí, acá en la pantalla ya estamos proyectando la lista de todos los participantes en el sorteo. Vamos Entonces, con el primer ganador, a ver si... Vamos a sacar los 3 ganadores de una. Ya. Acá estoy mostrándole la lista a todos para que vean que el concierto, dijo que el sorteo es totalmente transparente. Estos son todos los participantes, todos los que hemos validado. Leemos a los nombres: Gabriel Ángel, Rolly Núñez, Luis Pillaca, César Zúñiga, Renzo Núñez, Micaela MIC, Patricio Damiano, Rosy Yuto, Nilo Yauri. Son más de 200 participantes. Edwin Horizonjo Vargas, José Luis Gómez Silvera. Entonces, cuando tú me digas, arranca el conteo regresivo y vamos a tener los 3 ganadores. Bien, vamos ya al sorteo en 5, 4, 3, 2, 1. Vamos con el primer ganador. Ahí vienen los 3 ganadores de golpe. 3, 2, 1. Y ya está. Tenemos los 3 ganadores. Hay que ver si ellos nos escriben por Vamos a conocer los nombres. Sí, los ganadores son Ritali Rivera Avendaño, a ver, despacio, Miguel Gerson, para poder registrar. Guayayato Hurtado y Ever Francisco Castro Gutiérrez. A ver si repites para yo poder apuntar. Ritali Rivera Avendaño. Ritali. Sí, Ritali Rivera Avendaño. Rivera Avendaño. ¿El otro? Miguel Gerson Guashuayo Hurtado. Guasuayo Hurtado. ¿El Ever otro? Francisco Castro Gutiérrez. Ever Francisco Castro Gutiérrez. A ver si ellos se pueden contactar a través de los comentarios para poder comunicarnos con ellos. Esperaremos unos instantes
a estos 3 ganadores: Retali Rivera Avendaño, Miguel Wasway Hurtado, Ever Castro Gutiérrez. Son los ganadores de los 3 primeros pases, 3 primeras entradas. Luego tendremos una más para poder sortear. Acá está Ever Castro Gutiérrez, nos está saludando ya por YouTube. No sé si nos puedes dar tu número, si nos puedes escribir por interno. Por el interno, claro, para comunicarnos. Sí, para comunicarnos contigo. Nos puedes escribir por el canal de... Sí, Ever Castro, ya te encontramos. Hola, nos dice Ever Castro. Sí, a ver, Ever Castro, sí. A ver si nos da el número mientras nosotros vamos haciendo el llamado. A ver si nos puedes dar tu número. Nos puedes escribir por el interno de Facebook de repente. Para poder hacer el contacto telefónico y escuchar sus impresiones. Gracias a todos los seguidores que en Facebook tenemos 265. Vamos también, uno de los comentarios dice: gracias al señor Clodaldo, que ya somos primera división. Con calma, tranquilidad, hay que enfocarnos en el partido de mañana, luego ver si es que logramos avanzar a la gran final. Si ya tienes el número, nos puedes pasar de repente a través de un papelito o algo para poder sí, a ver, estamos a la espera de que Eder Castro nos dé su número. Esperemos que los otros también se comuniquen para poder hacer el sorteo. Los otros ganadores, repetimos, hay que repetir. Son Ritali Rivera Avendaño. Ritali, con I, ¿no? Ritali. Sí, Ritali. Rivera. Y Miguel Gerson Huashuayo Hurtado. Sí, son los ganadores. Y Ever Castro Gutiérrez. Que estamos esperando que nos den sus números por Bueno, vamos a esperar hasta las 10:50. Si no nos responden, vamos a pasar con los suplentes. Claro, está bien. Si no, ya tenemos uno, falta que el otro. Entonces podríamos de repente ya sortear la cuarta entrada para tener ya a los 4 ganadores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas el día de hoy, sábado. Puedes estar atento, por favor, al inbox de Frecuencia Deportiva en Facebook. De repente Ever nos está escribiendo por ahí. Sí, estamos atentos. Vamos a ver si aparece algo. Tenemos algunos saludos. Te voy a dar una Fritz HR, estimado Vilcea, saludos de Abancay. Gracias a Fritz. También vamos a ver a Daniel Legán. Vamos Chancas, 5-0, dice. Abel Cristian Rivera. Ahí está Ritali Rivera Avendaño. Sí, la están etiquetando. Abel Cristian la está etiquetando. Abel, si la conoces, a ver, avísale. Ritali Rivera Avendaño, así el ganador, a ver si se contacta con nosotros para que pueda... Abel Cristian Rivera la está etiquetando, ¿no? Ahí claro, para que se haga efectivo su premio, si no vamos a... Sí, Ever Castro, ya tenemos, solo necesitamos tu número, Ever, para llamarte, para que nos cuentes. Claro, para escuchar sus impresiones y también para que haga una invocación e invita al público para que mañana asista desde temprano. Así que estamos esperando, mientras indicar que el partido será mañana televisado por Nativa, que ya revisó dónde colocar sus equipos. Tienen también una unidad móvil que han traído desde Lima. Ha venido manejando el conductor, trayendo los equipos, mientras que los otros técnicos están viajando vía aérea y deben estar llegando más o menos a las 10, 11 de la mañana, el día de mañana, para estar listos para este partido. También han estado solicitando información del estadio, de los jugadores más importantes, y esta imagen va a salir a nivel nacional. Hemos visto también un reportaje que le hicieron a Miguel Gutiérrez, que es un periodista deportivo ya con mucha experiencia, trabajó en varios medios televisivos a nivel nacional, quien indicaba que estaban muy contentos cuando el miércoles el equipo de Nativa transmitía el partido desde Iquitos, que en la plaza se estaba viendo en pantalla gigante. Para ellos eso fue una noticia positiva, importante, y además declaraba de que ellos tenían que tener mucho cuidado en lo que comentaban, porque había muchísimas personas haciendo el seguimiento de ese partido. Vamos a ver si tenemos el número para poder llamar a Ever Castro Gutiérrez, creo que es el número. Ever nos pregunta cómo va a separar su número. Nos puedes escribir por el inbox de Frecuencia Deportiva Andahuaylas en Facebook. Los otros 2 ganadores no los encontramos. Yo creo que vamos a pasar con los suplentes. Parece que no están... No está Miguel Gerson Huashuato ni Ever Francisco... No, Ever sí está. Ritali Rivera Avendaño y Miguel Gerson Huashuato no Parece que no están atentos o solo se han conectado y de repente les ha ganado el sueño. No sabemos qué ha pasado. A ver, vamos a ir con el siguiente suplente, que es Anthony Franco Osjo. Anthony Franco Osjo. Atención con Anthony Franco Osjo. Anthony Franco Osjo. Y también tengo a Nando Huasco Espinosa. Nando Huasco Espinosa, también estar atentos si ellos
envían su número por el interno, ya hacemos Acá la está llamada. Francisco, ya me escribió, le voy a mandar un mensaje para... Y acá tenemos ya el número de Ever Francisco Castro. ¿Sí lo tienes? Ever Francisco Castro ya se comunicó, aunque ya tengo el número acá. A ver, Entonces voy a tomar llámalo. nota para poder llamarle. Llámalo. Vamos a ver y hacer el contacto respectivo con Ever. Vamos a ver, Ever Francisco Castro Gutiérrez. Vamos a llamar en breve. Ya tenemos. Vamos a ver el contacto con Ever. Vamos a ver el Ever Castro Gutiérrez, así es. Vamos a hacer el llamado rápidamente para poder contactarnos con Ever Castro. Vamos a timbrar, vamos a ver qué sucede. Ya, mientras tanto, yo sigo buscando a Anthony Franco Osjo y Nando Huasco Espinosa. Anthony Franco Osjo y a Nando Huasco Espinosa. Nando Huasco Espinosa, acá está. Ya se comunicó Nando Huasco Espinosa. A ver, voy a tratar de escribirte por inbox para que nos puedas brindar tu número. A ver, dame un segundo. Bien, ya estamos en contacto. A ver, vamos a adelante, ver felicidades. cuál es tu nombre. Buenas noches. Hola, buenas noches. Le habla Ever Francisco Castro Gutiérrez. Correcto, Ever, has sido ganador de una entrada. Gracias por seguirnos. ¿Qué te parece el partido de mañana? Que será un partido clave para que el equipo pase a la gran final de esta Liga 2. Tu saludo y tu opinión. Bueno, señor Millares, agradecerle por la entrada. Sí, estamos a la expectativa de que mañana sea un paso decisivo ya para llegar a la gran final. Todos somos mañana los guerreros chancas. Mañana goleamos sí o sí. ¿Hace cuánto tiempo nos sigues a través de la radio y también a través de repente que recién estamos saliendo a través de plataforma digital? Bueno, siempre le he estado siguiendo a usted, señor Millares. Bueno, en esta oportunidad es ahora más por la... hasta donde hemos llegado con el equipo de los guerreros chancas, ¿no? En este caso, mañana desearles a todo el equipo estar con buena fe y, bueno, vamos a golear sí o sí. La invitación al público para que mañana asista y los que todavía no han comprado sus entradas lo hagan mañana en Farmacia Cristo Rey. Estaremos desde las 7:30. Sí, bueno, invocar a todos los paisanos, andovaliños, en general a purimeños, mañana llegar temprano, por favor, a los estadios, para que no se estén aglomerando en las colas. Y bueno, las entradas están a la venta en la Farmacia Cristo Rey. Aprovechen a comprarlas desde temprano, por favor. Bien, gracias. Entonces mañana te esperamos a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía para que puedas recoger tu pase gracias a Ferretería Gutiérrez en la avenida Andahuayla 140. Así que te esperamos mañana y tu despedida y la última invocación. Muchas gracias, señor Millares. Gracias a la Ferretería Gutiérrez. Y mañana todos somos guerreros chancas. Bien, muchas gracias. Así que ya tenemos el primer ganador que ya se contactó con nosotros, Ever Castro Gutiérrez, quien ya ganó la entrada de Ferretería Gutiérrez. A ver si tenemos más contactos de repente. Sí, ya encontramos a los otros dos ganadores. Anthony Franco Osjo ya nos escribió. Solo falta Nando Huasco Espinosa que nos escriba, pero te voy pasando por interno el número de Anthony Franco Osjo. Por WhatsApp, a ver si me Sí, mandas. ya te lo pasé. Anthony Franco Osjo, a ver si... Vamos con Anthony, atento a tu vamos teléfono, te vamos a llamar ahora. Estar atento. Anthony Atento, Franco sí, me Osco. acaba de enviar su número. Ya vamos con Anthony Franco Osco, que es el suplente ya que no estuvo. El titular, vamos a llamar, vamos a tomar nota, el número respectivo. Ya tengo el número de Nando también. Entonces, correcto. Entonces ya están las 3 entradas. Ahora te lo comparto también. Ya vamos primero con Anthony para hacer el llamado respectivo. Vamos a verificar el número. Ya, correcto. Vamos a hacer la llamada a Anthony Franco. Anthony Franco, también uno de los ganadores de Frecuencia Deportiva. Estamos ya marcando el número respectivo. Vamos a ver qué sucede si nos contesta rápidamente Anthony Franco Osco. Vamos a verificar el número. Correcto, ya vamos timbrando y estamos a la expectativa de la respuesta. Somos Frecuencia Deportiva, 10 de la mañana ya con 54 10 de la minutos. noche, 10 de la noche. Perdón, 10 de la noche, disculpen, 10 de la noche. Vamos a ver si estamos ya con Anthony Franco Osco. Tu saludo para la gente de Frecuencia Deportiva. Parece que nos ha cortado. Vamos a ver, otra vez vamos a insistir con Anthony Franco Osco, el número respectivo que nos ha dado, a ver si puede bajar de repente el retorno para que no se filtre. Buenas noches, ¿tu nombre? Aló, buenas noches, ¿tu nombre? Buenas noches.
¿Tu nombre podrías darnos? Aló, mi nombre es Anthony Franco Oso. Te comunicamos que te has ganado la entrada por seguir a Frecuencia Deportiva. Eres el ganador para que mañana puedas asistir al Estadio Los Chancas. ¿Qué te parece el premio que te hemos dado gracias a Ferretería Gutiérrez, la segunda entrada? Muchas gracias a la ferretería por brindarnos unas entradas para poder asistir al partido. Y también gracias a ustedes por ser el medio por el cual pude ganarme una entrada. ¿Qué te parece el partido de mañana, que es decisivo para buscar la clasificación a la final del equipo de Los Chancas? Mucha esperanza en el equipo. Creo que tenemos un buen plantel como para poder ganar el partido del día de mañana y poder pasar a la siguiente etapa, ¿no? ¿De qué parte, por dónde vives, Anthony? Totoral, San Jerónimo Totoral. Bien, un mensaje a toda la afición para que asista temprano, los que no tienen entrada a adquirir en Farmacia Cristo Rey y alentar al equipo durante el partido. Bueno, hacer un llamado a toda la población andahuaylina para que pueda asistir al partido y no dejar de alentar en ningún momento del partido para así nuestros jugadores puedan estar más motivados, ¿no? Y hacer un buen partido y lo más importante que sería ganar. Bien, muchas gracias, Anthony. Ya mañana lo recoges tu entrada en Farmacia Cristo Rey gracias a Ferretería Gutiérrez de 10 de la mañana a 12 del mediodía. ¿Algo más? Y tu despedida. Muchas gracias. Eso sería todo. Bien, correcto. Anthony Franco también ya se comunicó con nosotros, ya le llamamos, falta solo uno. Vamos a ver. Nando Huasco Espinosa. A ver, vamos a ver a Nando Huasco Espinosa. Vamos a ver si ya te di su número también. Vamos a ver así con que Nando. Me parece que ya está atento a su teléfono. Así que lo único que te pido, Nando, es que bajes el volumen de la transmisión y que solo nos escuches por el teléfono para que no haya ninguna interferencia. Claro, vamos a timbrar en este momento. Mientras tanto, aprovecho para saludar a Manuel Molina, que nos escribe. Vilciades André, gracias por las informaciones deportivas que nos comparten. Mañana estaremos alentando a nuestro equipo Los Chancas. Un saludo para Manuel Molina. También un saludo y un abrazo para Manuel, a quien lo conocemos desde la época del colegio. Vamos a timbrar en este caso a Nando Huasco Espinosa. Espinosa, que esté atento a su teléfono. Vamos a ver si ya tenemos correctamente el número. Así es. No le vamos a preguntar no le vamos a decir nada, solo de frente vamos a preguntarle su nombre de la persona que nos va a contestar en instantes. Somos Frecuencia Deportiva, edición correspondiente al día de hoy, sábado 14 de octubre. Vamos a ver si está timbrando. En cualquier momento vamos a... Bien, buenas noches. ¿Tu nombre? Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Nando Huasco Espinosa. ¿De qué parte nos contestas? Barrio Cruz Pata, Centro Poblado Porvenir. Correcto. Has ganado tu pase para mañana, tu entrada, gracias en este caso a la Mansión Casa Hotel, que está regalando esta entrada. ¿Qué te parece este premio y qué te parece el partido de mañana? Agradecer a la Mansión Casa Hotel por la entrada y pues para todos los andahuelinos, ¿no? Es un partido trascendental, ¿no? Que prácticamente va a quedar en la historia, que siempre hemos querido, ¿no? Que tengamos esta opción de poder acceder a la liga profesional. Nada más, ¿no? Alentar a los muchachos que sigan haciendo su trabajo, ¿no? Como lo han hecho hasta ahora, que sigan sudando la camiseta y que nos regalen una alegría, ¿no? Y a la población andahuelina invito, ¿no? A que todos se vuelquen a la gradería y demostremos, ¿no? Que siempre estamos con la fe de poder acceder a la Liga 1 y vivir con una alegría inmensa, ¿no? El partido, alentar los 90 minutos, dejar la garganta, porque yo sé que los jugadores también van a dejarlo todo en la cancha. Eso sería todo, ¿no? ¿Con quiénes vas a ir mañana al estadio? Por supuesto que con toda la familia, ¿no? Y con la gente de acá del barrio. ¿Qué jugadores te parecen los más importantes, los mejores que has visto en toda la campaña de este año del equipo de Los Chancas? Siempre, ¿no? En cada partido ha sobresalido un jugador y todo, pero creo yo que todos los que están en la cancha aportan con su granito de arena, ¿no? Para que el equipo sea un compacto y de esa manera, ¿no? Obtener los buenos resultados que gracias a ellos estamos donde estamos, ¿no? A puertas de poder clasificar a la liga profesional. Bien, muchas gracias, Nando Huasco Espinosa. Has ganado tu pase y mañana lo recoges
en Farmacia Cristo Rey con tu DNI de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Tu despedida, si algo más deseas agregar. Nada, agradecer a usted, profesor Mercedes, a la Mansión Casa Hotel, la Farmacia Cristo Rey, por difundir, ¿no? Por invitar a la población y a que asista al estadio a alentar a nuestro equipo, ¿no? Mañana todos somos Chancas, mañana todos somos Andahuaylas, mañana todos somos Apurímac. Bien, muchas gracias, Nando Huasco. Ya ganaste, ya decimos el contacto. Ya tenemos a las 3 personas que hemos conversado. Perfecto. Nos falta un ganador. Una entrada. Nos falta un ganador, es el sorteo bonus que ofrecimos ayer para los que estuvieron presentes ayer en nuestra transmisión y compartieron. Entonces, les voy a proyectar ahora los participantes de este sorteo. Tienen más posibilidades, son pocos. Está Jorge Gómez, Martín Yontoy, Fortunato Tito Ojo, Edwin Anca Antay, Eder González, Lenin Cañari, Mesares Velázquez, Juan Palomino, Evaristo Osjo, Ángel Lara, Luis Armando Paiva. Entonces arrancamos con el sorteo, ya son 11 de la noche. Empieza la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Y el ganador de esta entrada bonus es Aureo Andrés Altamirano. Auro Andrés Altamirano. A ver si nos escribe Aureo. Vamos a estar atentos a los comentarios. Auro. Su nombre es, ahora te confirmo. A ver si... Aureo Andrés Altamirano. Aureo Andrés Altamirano, ganador de la última entrada, del último pase, del último boleto, para que ingrese mañana, a ver si nos da su número cuanto antes para poder contactarnos. Y si no contesta en unos instantes, vamos con el suplente, porque las entradas de todas maneras tienen que regalarse. Los ganadores mañana pueden recoger desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, 10 a 12, en Farmacia Cristo Rey, vendiendo a las 270, que también se estará vendiendo las últimas entradas. Quedan más o menos 150 entradas que mañana deben agotarse, sobre todo para las personas que vienen de las zonas rurales, quienes recién vendrán mañana a hacer sus operaciones, su movimiento comercial en la feria, y luego ya seguramente se estarán disponiendo para ingresar al estadio este partidazo que jugará los Chancas frente a Comerciante Fútbol Club, que a propósito llegó ayer, llegó a la 1 de la mañana, hoy tomaron sus alimentos a las 9, luego la hora del almuerzo a la 1 de la tarde, luego en horas de la noche la cena, ya están descansando, y mañana también tomarán su desayuno y luego su almuerzo a las 11 para dirigirse al estadio, que está bastante cerca. Están a 50 metros del estadio de los Chancas para poder ya cambiarse y hacer su trabajo precompetitivo para el partido, que será a las 3 de la tarde en punto. Ya tenemos, parece que Aureo todavía no nos da su número, pero el suplente, que es Ángel Lara, ya nos dio su número. Lo vamos apuntando por si acaso si tienes Sí, vamos a apuntar a Ángel Lara, que es el que está en espera, el accesitario. Es el suplente. Es el accesitario de si es que no responde Aureo Andrés Altamirano. Mira, le vamos a dar... Ya han pasado 2 minutos. Le vamos a dar hasta las 11:05. Si es que Aureo no se reporta hasta las 11:05 de la noche, la entrada sería para Ángel Lara. Así es. Mientras, agradecer a la Mansión Casa Hotel en la avenida Perú 665, también a Farmacia Cristo Rey, a Ferretería Gutiérrez, que son los que están regalando los pases. Ferretería Gutiérrez, 2 entradas, Farmacia Cristo Rey, 1, y la Mansión Casa Hotel, otra entrada. También gracias por el apoyo a Tortas Rodas, a Representaciones y Distribuciones González, a Mecánica de Motos Romero, a Rectificaciones Huancaray. Estamos ya en esta edición especial del sábado para poder terminar, y nosotros mañana estaremos en directo desde el Estadio de los Chancas, desde la 1:30. Vamos a tratar de salir exacto, haremos notas con los hinchas en la puerta, también con los jugadores cuando estén ya ingresando a la cancha, de repente con dirigentes, hacer notas, despachos, hacer la previa de este partidazo que será mañana a las 3 de la tarde. Vamos a ver. Parece acá la gente nos comenta, ¿no? Oscar Paucar Álvarez dice: Ángel Lara, ponte a rezar y que Andrés Altamirano no aparezca. Walter Acula dice lo mismo: vayas rezando que no llame. La gente está atenta ahí a ver si... Están rezando juntamente con Ángel para que pueda no aparecer. Aureo, último llamado a Aureo Andrés Altamirano. Aureo Andrés Altamirano, parece que ayer se conectó, hoy de repente no ha podido, y estaría perdiendo la oportunidad de ir gratis al estadio. Son 40 soles, que si ya tiene su entrada, eso podría de repente regalarlo a su familiar o de repente vender a quien quiera y poder ingresar en forma gratuita. Esperaremos un minuto. Ya son 11:05 en punto de la noche. Lamentablemente Aureo Andrés Altamirano no se ha reportado.
Yo creo que Ángel Lara, que ha estado muy activo en los comentarios desde el inicio, es un justo ganador. Entonces, Milciades, por favor, Vamos si entonces procedemos con a llamarlo a Ángel Lara. Con Ángel Lara. Ángel, atento a tu teléfono. Estar atento porque vamos a timbrar en breve al número. Y ya respectivo. sabes, Ángel, baja el volumen de tu retorno para que solo te comuniques por el teléfono y no haya ningún cruce. Sí, somos Frecuencia Deportiva en vivo y en directo. Mientras 11 de la tanto, yo mañana le voy con 5 contando a la minutos. gente que mañana vamos a arrancar la transmisión en el estadio desde la 1:30 y vamos a hacer entrevistas a toda la gente que esté cerca ahí en la tribuna de Oriente. Incluso en la cola vamos a Incluso en la tratar de cola, vamos a tratar de hacer entrevistas en la Si cola podemos. también. Vamos Entonces, mañana toda la gente que vaya puntual al estadio, que vaya temprano, a 1:30, que ya está haciendo su cola, vamos a entrevistarlos. Estamos llamando a Ángel Lara, el ganador de la estar entrada atento, bonus. Ángel. Vamos a ver si contesta para que ya se lleve su última entrada que está regalando Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Vamos a ver si contesta, está ya timbrando al número que nos ha dado Ángel Lara. Vamos a ver. Buenas noches, Aló, tu buenas nombre. noches. Tu nombre, buenas noches. Ángel Lara Salcedo, ¿De qué parte nos contestas? de San Jerónimo. Te ganaste el premio, la entrada, el boleto, porque el titular no se hizo presente y creo que tú estuviste atento a la programación de Frecuencia Deportiva y eres el feliz ganador. Tu No, además agradecimiento. Ángel ha estado ayer. Bueno, sí, Ayer ha además estado, ha estaba sido de ayer. los pocos que han compartido ayer el live. Muy agradecido por esta oportunidad de ir al estadio, ¿no? Y bueno, siempre sigo su programa, también el programa de la radio, también en la mañana y en las noches, ¿no? Siempre muy informado con la información deportiva que usted nos brinda. ¿Qué te parece nuestra edición nocturna que estamos recién estos días y seguiremos de lunes a viernes? Hoy estamos en una edición especial por el partido de mañana. ¿Qué te parece nuestra edición noche? Bueno, yo creo que es una edición muy importante en la noche, ¿no? Ya que todos están en sus domicilios, después de ir al trabajo, los estudios, y es una hora muy oportuna para que todos se puedan conectar ahí a escuchar su programa y, bueno, a poder informarse deportivamente, ¿no? ¿Qué te parece la campaña de los Chancas esta temporada 2023? Que en el campeonato regular quedó segundo, está muy cerca de poder clasificar a la final. Bueno, yo creo que este año ha sido una campaña formidable, ¿no? Porque ya que los Chancas ha quedado segundo, ¿no? Y hace muchos años hemos luchado por ir a la Liga 1 y este año creo que estamos muy cerca de llegar a esta instancia final y, bueno, a ir a toda la hinchada a apoyar desde muy temprano para que la hinchada se haga sentir, pues, el día de mañana que somos locales, ¿no? ¿Qué te parece el partido frente a Comerciantes Fútbol Club, que será la cuarta vez que nos enfrentemos este año? Bueno, yo creo que mañana los Chancas va a salir a ganar desde el minuto inicial y va a ser un partido inolvidable para toda la hinchada de Andahuaylas, ¿no? Porque va a quedar en la historia. Bien, Ángel, has ganado tu entrada. Mañana te esperamos en Farmacia Cristo Rey de 10 de la mañana a 12 del mediodía y tu invitación final a que el público asista, aliente dentro del estadio y los que no tienen todavía sus entradas adquirir en Farmacia Cristo Rey desde las 7:30 de la mañana. Tu despedida y la invocación al público. Ya, bueno, muchas gracias, señor Milciades, y invitar a toda la población que aún no tiene todavía las entradas, quedan muy pocos, y asistir a comprar la entrada a Farmacia Cristo Rey desde muy temprano, porque va a haber cola, me imagino, ¿no? Porque en el estadio ya no se va a vender, y asistir todos masivamente al estadio y alentar al equipo de los Chancas, que mañana ganamos. Vamos, Bien, Chancas. bien, muchas gracias, Ángel Lara. Feliz ganador de su entrada. Mañana estará recogiendo los 4 ganadores. Ángel Lara. También el ganador es Nando Huasco Espinosa. Luego Anthony Franco Ortiz, ¿no? Osis. Anthony Franco. Y también Ever Castro Gutiérrez. Son los ganadores que mañana estarán recogiendo sus pases. Bien, amigos. Sí, no, a ver, acá hay parece que hay una entrada bonus adicional. Bueno, el señor Fritz HR nos dice: estimado Milciades, quiero regalar una entrada. Soy de Abancay, no podré viajar por trabajo y yo puedo pagar esa entrada. Entonces, Fritz, si nos puedes dar tu número por interno, te escribimos. Si nos yapeas el costo de la entrada, podemos regalarla Claro. ahora para los más de 170 espectadores que todavía están en línea. A ver si nos A ver, confirma. Fritz, escríbenos por interno del Facebook. Mándame un inbox con tu número para escribirte por WhatsApp. Y coordinar confirmar el para yapeo que- y coordinar claro, para porque- regalar la entrada. para que sea con la seriedad del caso y no quedar mal con nuestros oyentes. Mientras vamos comentando lo que sucederá mañana. El equipo de Comerciantes seguramente su planteamiento va a ser tratar de mantener el arco en cero, es decir, el marcador 0-0, para forzar una definición por penales. Mientras que el equipo de los Chancas, desde el minuto inicial, desde que el árbitro
Diego Aro, del pitazo inicial, irá a buscar el primer gol, que le permita manejar con calma, superar un poco la tensión del partido y poder sacar adelante. Y el público estará alentando permanentemente. El estadio lleno, con más o menos calculamos que van a ingresar unos 8.000, 8.500 espectadores. Va a ir muchos niños, también porque no pagan, menores, si no me equivoco, de 10 años, y también algunas personas que ganan sus pases, y también algunos dirigentes que también tienen, creo, acceso normal para poder ingresar al estadio. Así que mira, tenemos, sorry que te corte, adelante. Tenemos otro padrino, este sí confirmado, un amigo mío, Juan Francisco Burgos, Juan Francisco Burgos Fernández, más conocido como Fico para mí. Claro, un abrazo a Fico. Un abrazo, que nos está siguiendo y se ha comprometido a regalar una entrada. Me va a yapear ahora el valor de una entrada y vamos a regalarla. Como ya es un poco complicado hacer el tema logístico del sorteo, yo creo que puedes ir preparando una pregunta que no sea tan fácil y al primero que la responda correctamente le regalamos esa entrada gracias a Juan Francisco Burgos. Ya está, ya me yapeó los 40 soles de la entrada. Muchísimas gracias, Fico Burgos Fernández, por esa donación para la hinchada de Chancas. Yo sé que tú eres un hincha que nunca te perdía los partidos y que me imagino que ahora, debido a que estás fuera de Andahuelas, no vas a poder ir. Muchísimas gracias por ese regalo. Entonces, gracias a Fico, que lo conozco desde niño, desde recién nacido. Gracias por este desprendimiento en apoyo al deporte andahuelino. Vamos a hacer una pregunta para dar la entrada que ya yapeó Fico. Vamos con... Pero un rato, todavía no es la pregunta porque Fritz HR ya se ha comunicado. Vamos a ver si hacemos ya para las dos entradas. Gracias a nuestros amigos que están regalando entradas. Juan Fico Burgos Fernández. Nos vemos en la final. Ahí llego. De todas maneras, dice Fico Burgos Fernández. También hay algunos otros comentarios de... Sí, a ver, te acabo de compartir por interno el número de Fritz HR. Si podríamos llamarlo para que nos cuente también qué lo motivó, ¿no? a compartir esta entrada con la hinchada de Chancas que nos sigue. Somos ahora mismo 172 seguidores en Facebook y más o menos 20 en YouTube. Entonces vamos a estar atentos a ver si nos contesta Fritz HR. Si vamos a llamarle a Fritz. Llamarlo, por favor. Nos indica que está, si no me equivoco, en Abancay. Sí, él es de Abancay, nos dice. Vamos a ver... contactarnos con Fritz, le estamos llamando al número que nos ha dado por el interno. Sí, Fritz, ahora te llamamos para que nos cuentes un poquito y vamos coordinando por WhatsApp para el yapeo de los 40 soles, que es el valor de la entrada. Claro, vamos a ver, ya estamos timbrando, vamos a ver si nos conectamos con Fritz desde Abancay. Somos Frecuencia Deportiva en este programa especial del día de hoy, sábado 14 de octubre del año 2023, donde el equipo de los Chancas busca clasificar el día de mañana a la gran final. Bien, buenas noches. Tu saludo para los oyentes de Frecuencia Deportiva. Fritz, buenas noches. Hola, Milciades, buenas noches. ¿De dónde nos llamas? Bueno, mi nombre es de Aliés Fritz Walter Roman. Yo de Aliés estoy de Andahuaylas, soy acrónimo. A ver, Fritz, de trabajo no estoy en el lugar y... Bueno, vamos. Tu apellido, a ver si nos repites, Fritz. Walter Román. Walter Román. Tú eres andahuelino, pero que trabajas o... por otro motivo estás en Abancay. Así es, correcto. Radicamos en Abancay. ¿Qué te animó a ofrecer esa entrada para nuestros seguidores? Y de todas maneras agradecerte por ese gesto. No, nada, como todo andahuelino siempre pues apoyar al deporte más que nada, ¿no? Y me hubiera gustado estar presente, pero lamentablemente el trabajo no lo permite, ¿no? ¿Qué te parece esta campaña de los Chancas que está muy cerca de acceder a una final e intentar subir a primera división? Bueno, sería espectacular, como algún momento he comentado en tus transmisiones iniciales, que Andahuaylas tenga un equipo en Liga 1 y también qué hermoso sería tener a Abancay con el grado en la Liga 2, ¿no? Sería espectacular todo eso. Bien, gracias. Nada, felicitar nomás a la familia Íñigo Peralta por el proyecto que están emprendiendo. Bien, a ver si nos puedes yapear el costo de la entrada, que es 40, para poder número, sortear, ¿no? a este mismo número que te hemos llamado. A este número que te he llamado, debe estar registrado y ya agradecerte de sobremanera. Gracias por el espacio. Lo hace presente. Soy gerente de la empresa Hixtelfax, una empresa que proveemos internet. Correcto. Entrar también a Andahuaylas, hacer parte en nuestra tierra también. Y ya, pues en un momentito, facilíteme los datos por internet. Bien, correcto. Entonces estamos atentos y muchas gracias por este desprendimiento en apoyo al deporte andahuelino. Gracias y tu despedida.
No, nada, saludos a mi familia de San Jerónimo, a mis viejitos, a mis papás, a mis hermanas y a la familia también. Gracias. Muchas gracias, Fritz Guaita Román, que nos haya llamado o nos hemos contactado desde Abancay. Él es andabolino, pero trabaja en Abancay. Vamos a ver. A ver, mientras esperamos el yape de Fritz, vamos con la pregunta para arreglar la entrada que ha sido gracias a Juan Francisco Burgos Fernández. Bien, vamos a hacer una sola pregunta, pero de 3 partes. Ya, pero necesito que me ayudes a estar atento a los comentarios. A los comentarios en Facebook. En Facebook y en YouTube. Yo voy a ver YouTube y Facebook, pero ayúdame con Facebook porque ahí es un poco más rápido todo. Ya, entonces yo voy a estar atento con el Facebook. Vamos a ver la pregunta. Atención para ganar el pase, la entrada que ya envió Fico Burgos Fernández. La pregunta es la siguiente: que nos dé el nombre o que escriba el nombre del presidente del equipo de los Chancas, del director técnico y del preparador físico. 3 en 1. 3 en 1. Simple. Presidente, director técnico y preparador físico, el primer nombre y el primer apellido, para que se pueda ganar el pase. Así rápidamente, porque ya no tenemos tiempo para hacer el sorteo respectivo. Le daremos un margen de tiempo a los participantes, a los seguidores, para que puedan contestar y estaremos atentos. Bueno, acá el primero en responder es Jaimito Pampas Cóndor. Nos dice Kevin Íñigo Basalar. Kevin Íñigo es el presidente. Kevin Íñigo es el presidente. Le falta la coma, sería Basalar, falta el preparador físico. Hasta el momento es una respuesta incorrecta. Tienen que ser las 3 respuestas correctas para que pueda ganar. El presidente Kevin Íñigo, también dice Grislis Rodas, Liz Carrasco, Rodolfo Ascue, todos aciertan con el presidente. Acá hay también Grisling Rodas, dice Juan Carlos Basalar. Correcto. Adolfo Rodríguez dice Kevin Íñigo Peralta, Juan Carlos Basalar. Pero falta el preparador físico. ¿Cuál es incluso fue expulsado, recordemos, en el partido del día miércoles allá en Iquitos? Esperemos a ver quién acierta con el nombre del preparador físico. En YouTube también nos responde Diego Gómez y Alcides Cárdenas, Guido Íñigo Peralta, Juan Carlos Basalar. Atención, acá tenemos a Rodolfo Ascue. Rodolfo Ascue dice Kevin Íñigo, Juan Carlos Basalar y Juan Carlos Vargas. Correcta respuesta, Rodolfo Ascue. Rodolfo Ascue es el ganador. Rodolfo, si nos puedes mandar tu número, por favor, para llamarte y hacerte entrega oficial de la entrada que ha sido auspiciada por Juan Francisco Burgos. Rodolfo Ascue, a ver si se contacta con nosotros para que nos dé por el interno su número para poder comunicarnos con él y hacerle la entrevista respectiva y para que ya recoja su entrada mañana. Ya terminó la pregunta. Falta, en breve vamos a ver si ya llega el yape de Fritz. Bueno, mientras tanto, tenemos otra persona que quiere regalar una entrada realmente de Frecuencia Deportiva. Está súper regalona. Gracias. Se llama Adolfo Rodríguez Pedraza. Adolfo, por favor, envíanos tu número para llamarte y confirmar el regalo de tu entrada. Claro, para que se haga efectivo y que podamos ser transparentes y podamos regalar a la persona indicada. Albert Gamarra. Acá dice Albert Gamarra. Ya, perfecto. Milcia deseo obsequiar una entrada. Por favor, Albert Gamarra, si nos podrías ¿puedes ir enviar apuntando los nombres, por favor? Vamos a ver. Albert Gamarra es uno de ellos. Vamos a ver, Albert Gamarra, que está desprendiéndose y nos está regalando una entrada para nuestros seguidores. Albert Gamarra. Ese apellido es de Abancay, muchos Gamarras en Abancay, muchos deportistas, sobre todo basquetbolistas. Albert Gamarra. Vamos a ver si se contacta con nosotros o nos da su teléfono. Ya tenemos el número. ¿De Rodolfo Ascue o de quién? De Albert Gamarra tengo el número. Vamos a llamar en breve. Ya tenemos solamente nos falta el número de Robert. ¿Cuál tú apuntaste? El ganador, el que dio la respuesta correcta. Sí, el que fue el ganador fue Rodolfo Ascue. Rodolfo Ascue. Rodolfo Ascue, estar atento. Vamos a llamar a Albert Gamarra, que ya tenemos su número por el interno para poder contactarnos y conocer de dónde nos llama o de dónde se contacta con nosotros y también concretar. Ahí está, ya tenemos el número de Rodolfo Ascue también. Vamos a ver si registramos ese número. Sí, yo lo tengo ya. Vamos a ver. Apuntar. Hay que estar atentos con sí, tenemos que estar atentos. No pensábamos que íbamos a tener tanta buena voluntad de los hinchas que están fuera de Andahuaylas, verdad. Muchísimas gracias. Y disculpen un poco la desprolijidad, el desorden, pero es que es un poco complicado en vivo y en vivo se nos mueve todo. A ver, estamos llamando a Albert Gamarra. Bien, vamos a conversar con Albert Gamarra. Buenas noches, Albert. ¿De dónde nos contestas? Buenas noches, muchachos. Estoy llamando acá de la ciudad de Lima. Creo que quiero dar una entrada para mis coterráneos, para mis paisanos andahuaylinos. Me hubiese gustado estar ahí
el estadio mañana, pero por motivos de trabajo no se va a poder. Bien, gracias Albert Gamarra, que estás en Lima. ¿Qué te parece esta campaña histórica del equipo de los Chancas, que está muy cerca de alcanzar una clasificación a la final y buscar un ascenso a la Liga 1? Esperemos que se dé, como dices, no a que ir paso a paso, no a que seguir ilusionando mucho. Tenemos todavía 3 finales, mañana es una, entonces poco a poco, ¿no? Paso a paso, partido a partido. Y yo creo que sí vamos a llegar a la Liga 1, porque los muchachos de los Chancas están bien preparados, están cuajados. No era como al principio, ¿no? Que jugamos con en el partido regular, jugamos con Alianza Huánuco y creo que empatamos acá. Pero esa es otra historia. Ahora estamos ya bien cuajados, bien preparados y hay confianza en los guerreros Chancas. Bien, muchas gracias Albert Gamarra por tu ofrecimiento, y para que se concrete, por favor, si podías yapear a este número que te estamos llamando para poder regalar con alguna pregunta a nuestros seguidores. Sí, en unos minutos más estoy haciendo el yape este número que usted me está en. Son 40 soles el costo de la entrada, por favor, gracias, y tu despedida y la invocación al público para que mañana asista en forma masiva y aliente al equipo. Sí, hago un llamado a todos mis paisanos andahuelinos. Amo esa tierra, amo la tierra de los guerreros Chancas. Mañana vamos a alentar y nosotros donde estemos también vamos a hacer fuerzas para que nuestros guerreros saquen un resultado. Aquí sea por medio gol, pero tenemos que ganar. Bien, muchas gracias Albert. Esperamos el yape respectivo para poder sortear con nuestros seguidores. Gracias y bendiciones. Bien, hemos conversado con Albert Gamarra, que es andahuelino, que está en Lima. Desde Lima se ha contactado con nosotros y estamos ya atentos para ver si nos llega el yape respectivo. Acá ya tenemos a Rodolfo Ascue, pero antes, Rodolfo Ascue, tranquilo, que ahorita te llamamos para es el ganador, para hacer entrega de tu entrada, que ya eres el ganador, pero antes me gustaría llamar a Fico Burgos, que es el que justamente está regalándote la entrada, para que nos cuente también qué lo motivó a regalar una entrada. Milceas, te acabo de pasar el número de Fico Burgos para que lo llames. Juan Francisco Burgos. Vamos con Fico, vamos a hacer te he pasado por interno ahí. Sí, ya lo tengo un momentito, vamos a atento registrar. a tu teléfono, Juan Francisco. Y también estaremos esperando ya el yape respectivo de Albert Gamarra. Vamos a ver si tenemos ya el número correcto para poder hacer el llamado a Fico Burgos. Rodolfo, tranquilo, que en un rato te llamamos para hacerte entrega de tu entrada y para que nos cuentes, ¿no? Porque ya ganaste. Pero antes vamos a llamar a Juan Francisco Burgos, que es el que te está regalando la entrada. Vamos a ver, vamos a conversar con Fico Burgos, que estamos ya haciendo el llamado. Vamos a ver si Fico, ahí atento a tu teléfono. Bien, estar atentos, somos Frecuencia Deportiva por Facebook y YouTube. Vamos a ver. Buenas noches, Fico. Tu saludo por los seguidores de Frecuencia Deportiva. Buenas noches. ¿Qué tal, Milceas? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué te motivó a regalar una entrada para nuestros seguidores? Y una vez más, gracias. La verdad que yo estoy muerto de ganas de estar en Andahuaylas para ver estos partidos, entonces al menos apoyar de esa manera a la gente que de repente no ha podido conseguir la entrada hasta ahorita, o de repente está ya llegando, como dice, recién día de mañana, ya que tengan alguna entrada segura una persona, ¿no? Yo no voy a estar ahí, pero al menos ese es mi apoyo desde acá, desde Lima, ¿no? Muchas gracias, Fico, por este desprendimiento y que todos tus proyectos se hagan realidad. Bendiciones mil, y la invocación al público para que pueda mañana asistir y alentar al equipo que está muy cerca de clasificar a la final y buscar el ascenso del fútbol andahuelino a la Liga 1. Sí, de todas maneras la gente tiene que ir a apoyar. Es un partido, creo que no es fácil, no va a ser fácil, hay que apoyar hasta los 90 minutos al máximo, hay que tener paciencia, hay que entender que es una instancia definitiva, y creo que después de mucho tiempo Andahuaylas puede considerar algo histórico, entonces hay que apoyar al máximo y darlo todo en la cancha y desde la tribuna, es lo más importante. Igual ahora y de todas maneras en la final, ¿no? Muchas gracias, Fico. Un saludo de repente para tu familia, para tus papás, amigos que están escuchándote o están acá en línea. Sí, un saludo a mi familia, a toda mi papá, mi mamá que están ahí en Andahuaylas. Ya lo estoy viendo de todas maneras la próxima semana para la gran final. Yo me voy de todas maneras para Andahuaylas. Así que ahí estaremos con la familia en el día final, el día más importante para la historia deportiva de Andahuaylas de todas maneras. Muchas gracias, Fico, y gracias y bendiciones. Gracias. Bien, hemos conversado con nuestro padrino patrocinador que ha regalado una entrada, ya nos ha yapeado, y el ganador es... Perfecto. Rodolfo. Vamos a ver, vamos a llamar a Rodolfo. Antes de llamarlo,
Fritz HR nos dice que ya yapeó, por favor, verificar. Vamos a ver Para ir preparando la siguiente pregunta, así que atentos para la siguiente pregunta, que tenemos una entrada más de regalo gracias a Fritz. Vayan preparándose, esos hinchas que se saben todo de nuestro equipo Chancas 6. Sí, ya tenemos ya el yape correspondiente de nuestro amigo Fritz, que incluso aparece con el logo de su empresa. Vamos a mencionar a su empresa HIBS. IPS 100% fibra. Es proveedor de fibra óptica de internet. Fibra óptica debe ser, y muy pronto en Andahuaylas. Así que las personas que están en Abancay, adquirir este sistema de internet IPS 100% fibra de nuestro amigo Fritz. Ya, entonces vamos a... Antes de sortear de preguntar... Nos faltaría una entrada por sortear. O sea, no confundirnos. Ya tenemos confirmada la de Fritz y falta confirmar el yape de, me parece que era... De Albert Gamarra. Claro, de Albert Gamarra. Ya lo llamaste, ¿verdad? Sí, ya conversamos con Albert Gamarra, estamos a la espera. Y de su yape. Él viene de Lima, dijo en unos instantes. Mientras Entonces, vamos con Rodolfo Ascue. Rodolfo Ascue, vamos a llamarlo para ya coordinar la entrega respectiva de su entrada que ganó ya por cortesía de Fico Burgos Fernández. Albert Gamarra también ya me ha enviado, vamos a ver, estoy revisando. Correcto, es una transferencia, una operación exitosa de Albert Gamarra. Perfecto, ya tenemos la entrada de Albert Gamarra y también la de Fritz HR. Fico. Y tenemos una llamada, vamos a ver, de repente es vamos a ver de quién se trata. Buenas noches, ¿su nombre? Ya hice el yapeo, Albert Gamarra. Ya, correcto, sí, ya lo revisé, ya lo verifiqué. Muchas gracias. Vamos a sortear para ver quién es el ganador. Gracias. Gracias y bendiciones. Gracias. Bien, nos ha llamado para confirmar Albert Gamarra, que ya nos ha enviado ya el yapeo respectivo con los 40 soles el costo de la entrada. Vamos a llamar, en este caso, a Rodolfo Ascue. Rodolfo Ascue, a ver un momentito, vamos a ver. Ahí en el WhatsApp tienes el número. Sí, tenemos el número, vamos a apuntar. En el WhatsApp, más fácil. Sí, correcto, estamos viendo, pero tengo que ver el número de Rodolfo Ascue. Vamos a ver un momentito, ya lo tengo. Vamos a registrar, somos Frecuencia Deportiva. En esta edición especial nos hemos pasado un poquito en el tiempo, pero no pensamos que iban a aparecer. Sí, la verdad que muchísimas gracias a todos esos seguidores, hinchas del equipo, que seguramente por distintos motivos no pueden estar en Andahuaylas y que a través de una entrada para otros hinchas que sí puedan a poder ir, nos muestran el apoyo hacia el equipo, ¿no? Entonces, Milciades, tú me avisas si ya tienes... Bien, ya estoy timbrando en este caso, a Rodolfo Ascue, que ya tiene su entrada ganada. Solo vamos a ver de quién se trata, de dónde nos sigue, para que también dé sus palabras y que invite al público para mañana. Vamos a ver si nos contesta Rodolfo Ascue, que estamos en línea. Buenas noches. Hola, Rodolfo, ¿de dónde te contactas con nosotros? ¿Dónde estás? ¿Qué tal, profesor Milciades? Acá de San Jerónimo, de la parte de Rosas Mayo. Correcto, eres el ganador gracias a Fico Burgos Fernández, que ha regalado desde Lima tu entrada. ¿Qué te parece que te hayas ganado este premio? Sí, bueno, agradecer ahí al amigo Fico. Y bueno, con mucha expectativa para el partido de mañana. Creo que es un partido trascendental. Hay que estar todos, hay que apoyar, hay que unirnos como provincia, como región, y hay que hacernos presentes. Hay que alentar desde el primer minuto y buscar la victoria, profesor. Bien, ¿con quiénes estará yendo al estadio mañana? Bueno, ahí con la enamorada y bueno, ahí con algunos amigos seguramente. Bien, muchas gracias. Entonces mañana lo recoges tu entrada de 10 de la mañana a 12 del mediodía en Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270. Tu invitación y la invocación al público para que asista mañana y sobre todo aliente dentro del estadio. Invitar a todos los amigos, a todos los amantes del deporte que acá en Andahuaylas somos muchos, somos bastantes, y esta oportunidad me parece que es única. Después de tantos años de espera hay que hacernos presentes y hay que demostrar que queremos el fútbol profesional acá en Andahuaylas. Felicitaciones también, profesor, por su programa, siempre generando expectativa en todos los oyentes, en toda la población. Bueno, seguir así. Muchas gracias, buenas noches. Bien, gracias Rodolfo Ascue, quien ha sido el ganador. Gracias a Fico Burgos Fernández. Tiene su entrada.
Faltaría sortear una entrada. 2. O 2 de Albert Gamarra Y de Fritz HR. y Fritz Acher. Entonces Entonces, otra pregunta. Mira, vamos a estar atentos tanto para sus comentarios en Facebook como sus comentarios en YouTube. Entonces, muy atentos a la pregunta. Adelante, Melciades. Vamos a preguntar fácil. ¿En qué año empezó a jugar la Liga 2, Segunda División, el Cultural Santa Rosa, el nombre anterior de los Chancas? ¿En qué año empezó a participar en la Liga 2 el equipo de Cultural Santa Rosa, nombre anterior de los Chancas 6C? Así que esperemos. A ver, la Fabricio respuesta. Vargas nos dice 2019. Equivocado. Error. José Luis Ortiz Córdoba nos dice... Bueno, Diego Gómez antes 2016. 2016 la respuesta. Correcto. Sí. ¿Su nombre? ¿Quién es el que Diego ganó? Gómez Quispe por YouTube nos dijo antes 2016. Diego Gómez Quispe. Gómez Quispe. A ver si nos envíes A ver su si Diego número. ahí por los comentarios de YouTube nos mandas tu número de teléfono Y poder... y para poder llamarte, Diego Gómez Quispe. Ya, otra pregunta para que ganemos tiempo. No, espera, pero para no complicarnos que nos dé el número. Ya no, si es que nos contactamos con él, ya tendríamos el ganador de la entrada que está regalando en este caso Albert Gamarra y también de Fritz. Son 2 entradas que tenemos que regalar. Somos Frecuencia Deportiva. Vamos a ver. Ya, Diego, estamos. Diego Gómez Quispe, apunta su nombre, por favor. Ya tenemos Diego su nombre. Gómez Quispe es el ganador de esta entrada gracias a Fritz HR. Y vamos a ir, yo creo que ya con la segunda pregunta mientras esperamos. Claro. Vamos a preguntar algo relacionado al equipo de, en este caso, de los Chancas. Que nos dé 2 nombres de jugadores de los Chancas que jugaron en los años anteriores en los Chancas, que este año están en el fútbol profesional. 2 jugadores. Nombres, nombre o apellido de 2 jugadores que antes pertenecieron a los Chancas y este año están jugando la Liga 1. Esperemos las respuestas tanto en Facebook como en YouTube para poder regalar este pase gracias a Fritz HR y también de Albert Gamarra, que estamos esperando que se contacte con nosotros. Vamos a estar atentos. Vamos A ver, Ángel Lara nos dice Kevin Serna y Hugo Ancajima, pero bueno, Ángel, ya ganaste. Ya ganó, pero ya no sirve. Tiene que Ángel, ser no seas otra malo. persona. Entonces ya cambiamos de pregunta. Sí, Ángel ya Ya dio la respuesta, ya dio la respuesta, ya no terminó. vale. Entonces Pero igual bien, Ángel, bien atento. Ángel estar atento y me parece muy importante. Vamos A ver, mientras tanto, Diego Gómez Quispe, seguimos esperando tu número. De repente nos puedes escribir por el mismo chat de YouTube o nos puedes enviar un inbox por la página de Facebook para Vamos con la pregunta. para poder llamarte. Otra pregunta, vamos a ver. ¿Cuál fue el primer equipo que el señor Clodoaldo Íñigo Condori apoyó en el fútbol andaolino? ¿Cuál fue el primer equipo que el señor Clodoaldo Íñigo Condori, quien lamentablemente dejó de existir, fue el que apoyó en Andahuaylas? El nombre del equipo. Esperemos sus respuestas a través de Curibamba, Facebook. dice Lee Deportivo Carrasco. Curibamba, correcto. Pregunta acertada. Pregunta ganadora. ¿Cómo se llama el ganador? Lee Carrasco Jiménez. Lee Carrasco Jiménez. A ver si también nos da su número A ver si Lee nos das tu número, por favor, para Contactarnos. llamarte. como ganador. Y si es que se concreta también el Lee Diego Gómez. Carrasco Jiménez. Diego Gómez también estamos atentos. Y para estamos ver. a la espera de tu número, Diego Gómez Quispe. Vamos a ver, el tiempo sigue pasando. Ya son 11:33. Estamos en una edición Lee maratónica. Carrasco, me envías tu número por inbox, por favor. A ver si nos dan los números para que podamos... Sí, Rosy. Rosy nos dice, yo respondí Deportivo Curibamba, es verdad, Rosy, pero Lee por puesta, mano, por muy poquito te ganó. Claro, porque está registrado el tiempo. Vamos a ver si se contacta con nosotros. Tenemos 2 ganadores. Diego Gómez Quispe y Lee. Ya tengo el número de Diego Gómez Quispe. Te lo voy a compartir. Mándame por WhatsApp. Por para WhatsApp. poder llamarlo y hacer ya una entrevista súper breve, solo para verificar de dónde nos llama y poder escuchar también sus impresiones y al ser ganador del premio de la entrada para el día de mañana. Así que todos mañana al Estadio Los Entonces, Chancas. ya te di el tenemos número. el nombre. A ver Diego. si llamamos a Diego Gómez Quispe. Ya, correcto, ya tengo el número, vamos a registrar. Vamos a ver, somos Frecuencia Deportiva, edición especial de hoy día sábado. Vamos a ver, listo.
Ya tenemos el número de Lee Carrasco también. Entonces, Correcto, primero espera un llamamos ratito. a Diego, luego llamamos a Lee. Y ahí terminamos. Vamos a ver, estamos llamando a Diego Gómez. Estar atento a su teléfono. Vamos a ver. Ya, correcto. Vamos a llamar. Atento, Diego, a tu teléfono. Atento a la llamada. Estamos timbrando. Para ver de dónde nos contesta. Está timbrando en este momento. Somos Frecuencia Deportiva. Ya son 11 de la noche con 35 minutos. Somos Frecuencia Deportiva, edición especial de hoy, sábado 14. Vamos a ver si está atento al Creo que te has teléfono. equivocado de número, a ver. A ver, Sí, ese número es el incorrecto. Ahora vamos a a ver, díctame volver a bien. copiar, vamos a volver a copiar. De repente es otro número. Sí, está mal ese No, fue sí. error mío. Sí, vamos a... Mientras tanto vamos llamando a Lee Carrasco. en Ya, todo caso. correcto. Dame el número de... Está también ahí en el chat. Vamos Vamos a ver. llamando a... Si acá a tengo Lee ya de Carrasco. Lee Carrasco. Vamos a registrar para poder llamar. Vamos a ver. Está bien, correcto. A ver, Lee Carrasco, por favor, atento a tu teléfono. Sí, ya Atento o tengo. atenta, no sé si es hombre o Lee, mujer parece Lee. que de varón, Bruce Lee. Vamos a ver. Vamos a llamar a Lee Carrasco. Sería interesante que sea una dama, ya que todas las llamadas han sido de varones. Vamos a ver. A ver, Lee, atento. Ahora voy a ver, creo que es Ya está. una chica, Lee. Vamos a ver, ya estamos timbrando a Lee Carrasco Jiménez. Vamos a ver si nos contesta. Somos Frecuencia Deportiva en esta edición especial de sábado, horas antes del partido del equipo de los Chancas 6C, Clodoaldo Íñigo Condori. Está timbrando. Muy buenas noches. ¿Su nombre? Hola, buenas noches, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Tu nombre? Sí, Feliz Carrasco. Lee. Tu nombre es Lee, doble E. Lee, sí. Ay, bueno, en Facebook estoy como Lee, pero mi nombre es Feliz Carrasco. Correcto. ¿De qué parte nos contestas? ¿Qué tal manera? Talavera, correcto. Has ganado el premio que han regalado nuestros seguidores y oyentes. ¿Qué te parece este premio y qué te parece también el partido de mañana? Bueno, la verdad estoy muy contenta, agradecer a la persona que tuvo la amabilidad de regalar el pase. La verdad estuve escuchando todo el partido, desde que inició, todo el programa desde que inició, tratando de seguir todas las preguntas y todo, pero Muchas gracias por seguirnos. La invitación al público para que mañana asista y durante el partido aliente desde las tribunas al equipo Los Chancas y sea el jugador número 12. Bueno, ante todo, No te escuchamos bien, se está entrecortando. Parece que la señal no está tan bien por... mucha señal. ¿Me escuchan bien? Correcto, ahora sí. ¿Me escuchan? Ya, bueno, les decía que por favor vayamos a alentar mañana todos los andahuaylinos a este equipo, que estemos todos juntos gritando, haciendo barras los 90 minutos, siempre con respeto, y bueno, tenemos altas expectativas, esperemos que sea un resultado positivo. Bien, muchas gracias. Mañana te esperamos para que te entreguemos tu entrada de 10 a 12 del mediodía en Farmacia Cristo Rey. Gracias y hasta cualquier momento. Muchas gracias. Bien, muy bien. Hemos conversado con Lee Carrasco, que es una dama que nos parece súper importante y positivo que le guste también el fútbol, el deporte en este caso. Vamos a ver si llamamos a Diego Gómez para terminar ya con el programa del día de hoy. Vamos a registrar el número de Diego Gómez, que había un error, vamos a rectificar. Vamos a ver si el número es correcto. Vamos a ver, correcto. Vamos a marcar a Diego a Diego Gómez Quispe, Estar el atento. último ganador, gracias a nuestros seguidores que se han puesto muy regalones esta noche. Estando lejos, ellos se identifican de alguna forma. Si es que ellos no están, irá con su dinero otro invitado que nos está siguiendo. Vamos a ver, vamos a conversar estamos llamando a Diego Gómez, que en cualquier momento debe estar contestando a la llamada respectiva de Frecuencia Deportiva. Vamos a ver. Tiene su sonido de fondo. Sonido especial, personalizado. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Tu nombre? Diego Gómez Quispe, ¿De qué parte nos contestas?
Curibamba, profesor Michales. Bien, correcto, has sido ganador de una entrada para el día de mañana gracias a nuestros seguidores. Tu impresión, tu agradecimiento de repente al que te ha regalado esta entrada. Bien, muchas gracias. Felicitar al amigo Frichas HR que nos está dándonos, ¿no?, ese pase, ¿no?, para nosotros, para poder alentar en el estadio, ¿no?, los 90 minutos. Precisamente tu invitación al público para que asista, adquiera sus entradas en Farmacia Cristo Rey y vaya temprano mañana porque el partido comenzará exactamente a las 3 de la tarde. Tu invitación al público. Bien, se le invita a toda la población de Andahuaylas no participar en este evento deportivo, ya que muchos años hemos sufrido, ¿no?, por llegar a la Liga 1. Recuerdo desde antes, ¿no?, desde el año 2010, 2016, ¿no?, cuando también ha jugado en la ciudad de Abancay, los Chancas, ¿no?, antes llamado Santa Rosa. Invitar a todos a participar, ¿no?, y que vayan al estadio temprano, evitar las colas, ¿no? Y gracias también al Masha Cristo Rey también, ¿no?, que nos está apoyando un poco más temprano. Bien, muchas gracias, Diego. Mañana te esperamos de 10 a 12 en Farmacia Cristo Rey. Gracias y a descansar para que el día de mañana podamos alentar durante todo el partido. Gracias. Sí. Bien, correcto. Bien, amigos, ya estamos llegando a la parte final. Todos los ganadores, mañana, por favor, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, estar en Farmacia Cristo Rey, donde le estaremos entregando los pases, porque ya hicieron los yapeos. Es concreto, esto es serio, es público, es transparente, y estamos terminando. ¿Algo más, André? Ya que el tiempo nos está ganando, ya son 11 de la mañana con 41 minutos. No, la verdad que muy agradecido con nuestro público. Yo creo que tenemos el mejor público posible. Venimos a regalar 4 entradas y estamos regalando 7 entradas. Muchísimas gracias, la verdad. Gracias a todos por su buena voluntad, por ese desprendimiento y agradecerles a los que se han quedado hasta esta hora. Sabemos que es sábado, es verdad que mañana juega Chancas, pero ya mucha gente se va a disfrutar la noche, fin de semana. Es sábado, es casi medianoche y están aquí todavía más de 100 conectados. Muchísimas gracias a todos. Mañana ya saben, almuercen temprano, vayan sin carro, vayan sin correa, vayan sin objetos punzocortantes, no lleven botellas. Si pueden ir con la camiseta o un color similar de la camiseta de Changas, vayan predispuestos a alentar, vayan con una gorrita, ya saben, globos, toda la buena vibra, porque mañana nos jugamos el partido más importante, yo creo que de toda la historia del fútbol andahuelino. Entonces, la verdad, muchísimas gracias una vez más y mañana nos vemos todos en el Estadio Los Chancas. Bien, amigos, estamos llegando a la parte final. Gracias por vuestra sintonía, por nuestro... por seguirnos a través de Facebook y de YouTube en nuestro horario nocturno de 10 de la noche, ya va a ser las 12, a descansar todos y mañana como un solo hombre, con un solo puño, alentar a nuestro equipo, ya que vamos a hacer historia, estamos cerca de dar un paso importante, trascendental, de buscar la clasificación a la final. Si mañana logramos ganar, estaremos en la final, estaremos a un 50%, a 2 partidos, de buscar el ansiado sueño del público andahuelino, de generaciones anteriores, de muchas personas que ya no están con nosotros, como Baltasar Guillén, de alcanzar una clasificación al fútbol profesional. Gracias por vuestra sintonía y estamos regresando mañana en directo desde el Estadio Los Chancas a partir de la 1:30 de la tarde. Gracias, buena noche, permiso y 1.000.000 de bendiciones a todos.